Para nuestro primer panel trataremos un diálogo desde diversas perspectivas sobre las implicaciones del régimen sancionatorio ante la sentencia 441 declarada como inexequible. Panel Régimen Sancionatorio de lo posible a lo objetivo. Invitamos a pasar al doctor Erwin Blanco de Castro, abogados. Doctor Miguel Ángel Espinosa Alfonso, presidente ejecutivo FITAC. Doctor Felipe González, presidente ACESCO. Y el moderador Darío López, gerente Agencia de Aduanas López. Bienvenidos. Buenos días. Vamos a tener en el día de hoy un panel sobre el régimen sancionatorio. Este panel, pues, lo iniciamos porque ya que el Gobierno Nacional, en concordancia con las facultades que le fueron conferidas en la Ley 2277 del 2022, pretende establecer un nuevo régimen sancionatorio para todos los operadores del comercio exterior, que incluye desde el decomiso de mercancías y los procedimientos aplicables, que estamos viendo que va a llegar o entra en vigencia a partir del 9 de junio de este año, y reproduce todas las disposiciones y los cambios que nos van a regir en materia aduanera. Desde el punto de vista empresarial estamos teniendo, no sé, yo lo veo como una inestabilidad jurídica, porque tenemos unas reglas de juego claras, pero nos están cambiando el régimen sancionatorio. ¿Cómo este régimen sancionatorio lo vamos a mantener en el tiempo, verdad? No solamente ahora que lo están regulados, sino los futuros o los nuevos legisladores que vienen entrando al gobierno. Que no se nos vaya a convertir el régimen sancionatorio en algo como cuando entró la vigencia escalonada que tuvimos en algún momento con el decreto 390. Hemos visto cambios en el régimen sancionatorio muy interesantes, como cuando pasó el régimen sancionatorio cambiario, ya que había momentos diferentes de cómo percibíamos las operaciones de comercio exterior y cómo efectuábamos los pagos y las transacciones, ¿verdad? Dentro de estos cambios que plantea el régimen sancionatorio, aparece la creación de un comité de revisión de aprehensiones que se va a encargar de analizar y recomendar a las direcciones seccionales sobre la adopción de medida cautelar de aprehensión o sobre la entrega de la mercancía, en el caso de que se hubiese optado por esta, y va a emitir los lineamientos sobre la correcta aplicación de las causales de aprehensión, algo que ya está claro, digamos que en el régimen sancionatorio actual. Aparece la figura de la invitación persuasiva, que actualmente se da la invitación persuasiva cuando hay unos casos, ya tienen, pero la están formalizando, entonces sería bueno que la pudiésemos regular dentro del ámbito jurídico aduanero. Y una parte que a mí personalmente me causa bastante curiosidad es la categorización o nueva categorización, ¿verdad?, de las sanciones con unas multas bastante, digamos que determinadas ya bastante fijas, bastante además altas. Personalmente, antes de comenzar el panel, comentaba con Miguel y con Erwin, que a mí por lo menos a mí me parece un modelo a seguir la aduana de Uruguay. Y en el régimen de aduana de Uruguay solamente existen 29 sanciones aduaneras. En materia de comercio exterior, en materia de aduanas en Colombia, tenemos más de 256 sanciones aduaneras. Entonces, ¿qué tantas operaciones? Y no digamos que es por el tamaño de la aduana, porque las funciones son iguales y todos estamos regidos por la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad?, me gustaría preguntarle a nuestros invitados, en su opinión, ¿responde este proyecto de régimen sancionatorio aduanero a los retos actuales de facilitación y seguridad jurídica que siempre ha demandado el sector privado? Doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Darío. Un saludo afectuoso a Miguel, a Felipe y por supuesto un agradecimiento especial a María Claudia y a toda la Junta Directiva de FITAC por estas recurrentes invitaciones para acompañarlos en sus diferentes espacios de análisis y disertación. Esa pregunta que plantea Darío, desde luego se puede responder
desde diferentes enfoques. Y yo quiero plantear uno de ellos, y es, si miramos la historia, encontramos que en los últimos 10 años, por no ir más atrás, en la exposición de motivos de todas las reformas tributarias que se han presentado, encontramos la necesidad de pasar de unas exportaciones tradicionales a unas exportaciones de valor agregado. Por una sencilla razón, y es porque la torta de cómo está compuesta la canasta exportadora de Colombia está concentrada principalmente en los productos de oil and gas, es decir, lo que son el sector petrolero, carbonero, commodities, y no tenemos productos que realmente involucren un valor agregado, es decir, una transformación. Cuando en el entorno internacional los precios de estos commodities fluctúan de forma desfavorable, eso le pega directamente tanto a los productores y exportadores colombianos, pero también le pega a las instituciones y particularmente a la hacienda pública, porque hay algo que se puede denominar la renta petrolera, y es el valor que recibe el Estado a partir precisamente de la utilidad que generan estas compañías que exportan, por ejemplo, petróleo. Entonces esa fluctuación hace que sea un factor exógeno y no endógeno del cual Colombia no tiene control. Y por ende entonces se ha venido hablando de forma recurrente de tener que hacer una transición de las exportaciones tradicionales a las no tradicionales. Y para ello se han implementado diferentes esquemas. Se ha hablado de clústeres regionales en donde el Estado a través de sus diferentes dependencias entra a apoyar a los diferentes productores de los territorios para que si hay una vocación piscícola, entonces puedan dar el salto a la exportación. Si hay una vocación agraria, puedan dar el salto a la exportación. Y con eso diversificamos la canasta exportable y por ende el ingreso de divisas al país y la recaudación a nivel de renta va a tener también una, digamos, diversificación. Eso en últimas se denominaría el efecto económico de las normas y de las decisiones del Estado. Cuando eso es así, ¿qué es lo que ocurre? Que el sector empresarial, el tejido empresarial y más aún el naciente, lo que espera es que las normas y el aparato estatal coadyuven para que efectivamente puedan crecer. Pero imaginemos por un instante que un empresario, sabiendo de esta crisis de pandemia que tuvimos, está tratando nuevamente de surgir, y más aún una pyme está tratando de crecer, y de repente se enfrenta a que comete un error que adolece de cualquier intención dolosa, no hay ningún tipo de intención dañina. Sin embargo, se enfrenta a que hay una norma, como el régimen sancionatorio aduanero, que inmediatamente categoriza o caracteriza ese error como algo que se denomina una infracción. Y esa infracción lleva de la mano una sanción. Entonces este emprendedor, este empresario en los diferentes niveles se ve abocado a una situación bien compleja porque por el contrario de poder crecer y ayudar al recaudo del país, lo que está expuesto es a una situación muy difícil porque mañana más tarde eso se le convierte en un problema en la medida que se enfrenta a un proceso sancionatorio. Este régimen, sin desconocer la buena voluntad y el esfuerzo que se está haciendo al interior de la entidad, porque pues eso no lo podemos dejar de lado, es un régimen que no, en mi modo de ver, por supuesto, está alineado con esa realidad actual que hoy en día está viviendo el mundo, y no Colombia nada más, sino el mundo, porque estamos en un renacer post-pandemia. Este es un renacer, donde todos tenemos que sumar, y no solamente el tejido empresarial, sino el aparato estatal. De suerte que este régimen adolece de ese espíritu de apoyo para que efectivamente podamos tener esa comunión, esa amalgama en donde se logre el objetivo público-privado. Esa sería, digamos, la primera reflexión que yo hago frente al régimen, insisto, sin que se trate, digamos, de una crítica que vaya con un enfoque de decir que lo que se está haciendo al interior de las entidades se hace con un ánimo dañino, sino más bien una crítica constructiva para ver cómo podemos avanzar como país.
Esa es mi percepción, doctor Darío. Gracias, Herbert. No sé, Miguel, Felipe, desde el sector privado. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, primero FITAC, saludo compañeros. A ver, yo creo que cualquier sistema de control, cuando se hacen más complejos, más densos, siempre generan ineficiencia, ¿cierto? Y eso es un poquito lo que entiendo de tu comentario, y la ineficiencia al país realmente le hace mucho daño a la hora de ser una marca de país exportador, por ejemplo, y eso no ayuda. Pero yo creo que el fenómeno pasa también por otros frentes, porque esa ineficiencia tiene que compararse, en mi opinión, con la otra ineficiencia que tiene los problemas que también la industria nacional tiene frente a la competencia e importación desleal. Voy a ser muy específico, obviamente Acesco es una empresa dedicada a la producción de productos de acero, y nuestros productos pues compiten en un mercado hoy muy abierto, y eso está bien, digamos, el problema no está ahí, sino que cuando uno voltea a ver la cantidad de recovecos que muchos importadores y muchos agentes internacionales que buscan vender sus productos acá siempre buscan en la norma, en la ley, en los aranceles, para traer productos y hacer competencia desleal, eso genera también mucha ineficiencia al país. En ese sentido, cuando nosotros evaluamos este tipo de regímenes, yo creo que tenemos que tener como las dos vistas también muy claras. Es más complicado, genera ineficiencia, pero por otro lado pudiera ayudarnos a organizar un poquito más el país, sobre todo porque en América Latina, y Colombia no es la excepción, tenemos, por razones históricas, una cultura muy dada a buscar por dónde le sacamos la vuelta a los pagos de derechos, o por dónde le sacamos la vuelta a la legalidad. Entonces, claro, puede ser más complicado, pero hoy Acesco, junto con otras compañías, por ejemplo, tenemos montados la figura de observador aduanero, y eso no nada más nos cuesta plata, sino todo el tiempo estamos viendo cómo se le busca sacar la vuelta a la legalidad, y eso es impresionante. O sea, es impresionante tanta gente, tantas empresas buscando ver por dónde le sacan, como dicen acá, la comba al palo. Entonces es un régimen sancionatorio que, si bien es ineficiente y es complicado, de repente sí se aplica bajo los criterios adecuados y que no sean aplicaciones discrecionales, también puede ayudar a atacar esa otra parte de ineficiencia que le afecta mucho al país. Yo entiendo la posición del doctor Felipe, pero yo difiero un poquito en la posición cuando la sanción pasa, digamos con un ejemplo, se hila demasiado delgado, ¿verdad? Hay dos subpartidas que pueden amparar un producto. La diferencia entre una subpartida, en un caso que me acabo de acordar, una subpartida del producto es blanqueado y la otra es teñido. Tienen los mismos descriptores, tienen la misma aranceles, los mismos requisitos, pero porque el producto, por una determinación de metodología, no es blanqueado sino teñido, que realmente no afecta, tú estás comprando un producto que es blanco, ¿verdad? Dicen que el producto no está amparado porque no está descrito y hay una sanción para el importador. Entonces, a esa parte de la norma es a la que yo me refiero, que estamos hilando demasiado delgado sin desconocer. Claro que sí, la norma y el régimen sancionatorio debería buscar, ¿verdad?, sancionar a quien pretende evadir las arcas del Estado, quien está contribuyendo al contrabando técnico, quien está evadiendo la carga de los vistos buenos y requisitos previos para el acceso o salida de mercancías, quien está tratando de triangular y disfrazar el origen de las mercancías, quien está subfacturando dichas mercancías. Pero la norma también debería enfocarse un poco más a la facilitación y ser más objetiva en cuanto a qué tipo de sanción estamos buscando, y no simplemente convertirse en una forma más de buscar un recaudo adicional tratando de llevar a un nivel
un error que es simplemente un error. Decir que es teñido, blanqueado o pintado no cambia el producto, que es una tela blanca, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo y pusiste un muy buen ejemplo, y para no hacer el debate entre tú y yo, ya suelto el micrófono, pero cuando uno analiza los casos en nuestra industria, pero hay muchos casos muy parecidos a lo que acabas de explicar, es muy claro cuando se trata de errores o incluso de conceptos distintos de clasificación arancelaria, y también muy claro cuando hay un cambio en el comportamiento del comercio. O sea, cuando a nosotros nos pasó, teníamos una medida antidumping y apenas se introdujo la medida antidumping y hubo un cambio rapidito a otras subpartidas que son similares, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay de casos a casos. Y la pregunta que nosotros hacemos es, primero, que haya sanciones, de repente es por esas deficiencias en el perfil arancelario que se tiene que hilar luego muy delgado, pero más allá de las sanciones es la impunidad pues con la que contamos, que a veces no ayuda en nada y es lo que se tiene que atacar. Vale. Miguel. Gracias, Darío, y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al doctor Juan Felipe, que viene corriendo esta mañana desde Bogotá, con el doctor Luis Fernando Fuentes, y a todos y cada uno de ustedes. Desafortunadamente nosotros a nivel institucional en Colombia somos expertos en transformar medidas de facilitación de comercio, Darío, en medidas de control y de fiscalización. Y me refiero a una figura que para el sector de aceros y para el sector de confecciones se ha vuelto el coco para los operadores logísticos, que son las declaraciones anticipadas obligatorias, que dependen de 1001 vicisitudes logísticas a nivel internacional, que se adelanta o se atrasa un buque, y eso ya nos pone a nosotros como operadores logísticos en calzas prietas. Y ha sido de verdad un reto para nosotros desde el sector privado, y entiendo en su momento para la administración pública, determinar realmente el nivel de impacto que han tenido estas medidas en materia de lucha contra el contrabando y la ilegalidad. Y llevándolo al terreno que nos ocupa hoy día del régimen sancionatorio, del proyecto de régimen sancionatorio aduanero, qué bueno que se pudiera reflejar, y más allá del ingente esfuerzo que ha hecho la nueva administración para tener un régimen sancionatorio avanzado, teniendo también esta interinidad con el sistema informático, con el nuevo estatuto aduanero, que obviamente estamos muy ansiosos de conocer cómo van esos avances en materia de modernización, pero realmente lo que uno quisiera tener es un régimen sancionatorio garantista que persiguiera realmente a los que están haciendo mal las cosas y por supuesto ayudara a que esos errores formales que no tienen absolutamente ningún asidero en materia de ilegalidad pudiera seguir contribuyendo al fortalecimiento del comercio exterior. Lo mencionabas ahora, María Claudia, Colombia ha bajado en el ranking internacional del índice de desempeño logístico, el famoso LPI. Estábamos en su momento en el tercer lugar en América Latina, seguramente hoy estaremos en el quinto o sexto lugar frente a competidores tan importantes como Uruguay, como Ecuador, México, Brasil, y eso pues obviamente manda y envía un mensaje bastante difícil para precisamente poder cumplir con esos objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional de reindustrialización, de internacionalización de la economía, pero vemos que los mensajes son variados. Tenemos un golpe muy fuerte a las zonas francas con la reforma tributaria, este nuevo escenario en donde nuevamente estamos barajando lo que podría llegar a ser un régimen sancionatorio que nos permitiera ser mucho más competitivos a nivel internacional, y seguimos, y con esto termino esta primera intervención, Darío, con algo que definitivamente para nosotros y para mí particularmente se convierte en la génesis de lo que son las aprehensiones y de lo que es, digamos, esta filosofía del régimen sancionatorio aduanero, y son las metas de recaudo. La administración aduanera no debería tener metas de recaudo, eso debería ser para la administración tributaria, pero seguimos viendo las bodegas con las que la DIAN tiene convenio recientemente actualizado, atiborradas de productos, atiborradas de cargas aprendidas por errores formales, que después de un proceso muy largo van a tener que devolverse, pero que definitivamente ya no van a surtir su objetivo final de mejoramiento en la cadena logística.
Simplemente con esas reflexiones inicio mi intervención, Darío. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ahora, uno de los aspectos que siempre vemos los usuarios del comercio exterior es el recaudo. Tú lo acabas de mencionar, el recaudo en aduanas. Y se menciona a veces de objetivos de aprehensión o metas de aprehensión, ¿verdad? Y esto en algunas administraciones se convierte en un incentivo erróneo para combatir el contrabando y la ilegalidad. ¿Ustedes consideran que la inclusión de este nuevo régimen del concepto de amonestación y del establecimiento del Comité de Revisión de Aprehensiones es suficiente para revertir esta tendencia de sanción en los errores formales? O sea, ¿vamos a tener un aliciente cuando seamos declarantes, cuando seamos importadores con este tipo de medidas? Bueno, realmente las preguntas que trae Darío son unas preguntas de hondo calado para ponernos en línea con la vocación portuaria de Barranquilla. Miren, yo aquí me atrevo rápidamente a hacer como 3 grandes reflexiones, y es, primero, hay que diferenciar el que se equivoca sin ninguna intención de aquel que realmente lo hace con una intención fraudulenta. A pesar de que se trate de la misma situación, la motivación que se tiene para llegar a ese mismo escenario es diferente. Entonces yo no puedo tratar de meter en una misma bolsa a todos los que cometen ese mismo hecho, porque pues simplemente estaría actuando de una manera inequitativa, ¿sí? Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando nos vamos al tema de lo que es la imposición de una medida sancionatoria y tratamos de hacer un comparativo con lo más estricto que puede existir, que es una pena privativa de la libertad en materia penal. ¿Qué es lo que busca una pena privativa de la libertad? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es esa motivación? Es la resocialización de la persona que cometió ese delito, esa conducta punible, y que después de ese periodo pueda salir nuevamente y servir a la sociedad. Eso es lo que se busca. Y también existe algo que se llama unas causales de atenuación y de agravación de la conducta. No es lo mismo que la persona atropelle a alguien porque está en un estado de alicoramiento, que atropelle porque el peatón se atravesó por donde no se debía atravesar y esta persona simplemente lo atropelló. Estamos hablando de lo mismo, pero hay situaciones diferentes que llevan a que se cometa ese delito, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta segunda reflexión, si en materia penal, que es lo más drástico, ocurre algo como eso, en materia del derecho sancionador administrativo, que es lo que estamos hablando aquí, pues tendría que igual tener una percepción similar, porque es que de no ser así, Darío, Felipe y Miguel y todos los asistentes, estaríamos nosotros tratando de ubicar a todo el tejido empresarial con una sola categorización. Y es, usted comete una infracción e inmediatamente lo voy a tildar de que usted es un tal por cual, y eso no puede ser de esa forma. Eso no puede ser de esa manera, porque estaríamos nosotros violando cualquier cantidad de principios, partiendo del primero, principio constitucional de la buena fe. Como dijo Guillermo, los buenos somos más, los buenos somos más. Yo estoy seguro que todos estamos pedaleando para el mismo lado. Entonces no podemos tratar de estigmatizar al tejido empresarial por lo que hacen unos pocos. No, al contrario, la bandera de los buenos está aquí y un régimen debe ser precisamente un régimen garantista que propenda por ello. Entonces, hablar de un comité, yo lo celebro, la verdad, el comité. ¿Por qué celebro? Porque va a marcar pautas de cómo efectivamente se deben llevar a cabo las evaluaciones y las decisiones, que no es vinculante, está bien, porque entonces eso permite que el libre albedrío esté presente en cada una de las direcciones seccionales, pero va a ser un derrotero para poder tomar decisiones que vayan con el tiempo, unificándose. Y cuando estemos ante el escenario judicial, lo que va a pasar es que los jueces también van a tomar estos antecedentes como un precedente, como ocurre, por ejemplo, en el derecho anglosajón. Es un derecho de precedentes. Aquí también vamos a poder tener algo como ello. Entonces, hablar de un comité a mí me parece muy bueno. Hay cosas rescatables de este régimen, que no todo es malo. Al contrario, puede ser más lo bueno que lo que se puede corregir. Entonces, sin duda, la gran invitación y lo que a mí
me queda de esa pregunta que formula Darío es que tenemos un camino por construir y ese camino tiene que ser un camino mancomunado, donde distingamos error de fraude y tengamos proporcionalidad entre lo que se comete y lo que realmente se le está aplicando a nivel de sanción al que comete la infracción. Porque si no es así, sino que nos dedicamos a cerrar empresas y a acabar empresas, esto tiene un efecto cíclico o dominó. Después entonces el Estado a qué empresa le va a decir que recaude o que tribute, perdón. Si no hay empresas porque simplemente estamos cerrando la compañía, entonces también se ve afectado el Estado colombiano. Esa sería mi reflexión. Gracias. Yo comparto el planteamiento de Erwin y hay, digamos, algunos cambios, algunos comentarios que fueron de buen recibo por parte de la DIAN y algunas sugerencias que hicimos particularmente desde FITAC para que ese comité de revisión de aprehensiones tuviera la participación del defensor o defensora del contribuyente. Eso nos da cierta tranquilidad en este comité. Nos comentaba el doctor Gustavo Peralta en algún espacio académico que tuvimos hace ya un par de días en la Universidad Externada de Colombia en Bogotá, que la periodicidad de ese comité de revisión de aprehensiones, pues yo aplaudo que haya un espíritu en el que se quiera tratar entre 10 y 15 casos o 10 y 15 casos de aprehensión diaria en ese comité de revisión de aprehensiones. A mí me pareció particularmente una meta supremamente ambiciosa y obviamente esto con el tiempo se tendría que ir reduciendo para que no fueran 10 o 15 casos de revisión de aprehensiones, sino máximo 5. Y en la medida en que ese comité de revisión de aprehensiones pudiera dar línea, no digo en materia de interpretación, porque dar línea en materia de interpretación no genera mucha certidumbre jurídica, pero que hubieran unos rectores claros en los que este comité de revisión de aprehensiones pudiera actuar. Yo pienso que la idea a largo plazo sería que los casos se fueran disminuyendo a su mínima expresión en el tiempo. Si hay una línea clara y hay una coordinación, no solamente entre la Dirección Nacional de la DIAN o la sede central de la DIAN y las direcciones seccionales, para que hubiese solamente un concepto en materia de interpretación de la norma, no como lo que desafortunadamente seguimos viendo hoy día, que es la falta de unidad de criterio, como lo vimos hace algunos años en materia de la aplicación del concepto unificado de garantías, que nos puso a todos en calzas prietas para conseguir una póliza y que dio origen a otro tipo de garantías. Esa unidad de criterio debería ser un órgano rector dentro de ese comité de revisión de aprehensiones. El derecho al error, también nos gusta la incorporación de este concepto de derecho al error. La amonestación también nos parece que es una medida que puede llegar a surtir un efecto para disuadir al infractor y mejorar obviamente sus prácticas en materia operativa y técnica, pero definitivamente se requiere de no solamente una unidad de criterio, sino la aplicación de lo que en muchas oportunidades se queda escrito en el papel, Darío, Erwin y Felipe, que es la aplicación del análisis integral. Entonces uno dice, el análisis integral o es integral o no apliquen análisis integral. Yo no puedo aplicar análisis integral solamente una parte del proceso, porque dejaría de lado ese concepto de integralidad. En la medida en que las actuaciones de los funcionarios a cualquier nivel, en cualquier dirección seccional, aplicaran ese concepto de análisis integral, creo que estaríamos mucho más tranquilos en materia de régimen sancionatorio. Pero este comité solo va a dar para aprehensiones o también va a analizar errores. Entiendo para aprehensiones, como su nombre le indica, solamente comité de revisión de aprehensiones. Felipe. Pues en primer lugar, yo estoy de acuerdo, o sea, no debería haber metas de recaudo pues en la operación de la DIAN en las aduanas. Eso es como, pues es contraproducente. Pues en alguna otra experiencia que tuve laboral por la empresa donde trabajaba, pues nos aplicaban todas las inspecciones a nosotros, porque era la empresa más grande, la más visible, por cumplir esas metas. Entonces, digamos que padecí bastante ese fenómeno, no debería estar. Yo creo que los alicientes de la operación en las aduanas debe estar alrededor de la eficiencia. Entonces, los indicadores y las metas
deberían de estar alrededor de los parámetros de eficiencia de los procesos. Y en ese sentido yo creo que el tema de las amonestaciones yo creo que puede ayudar mucho. Hay muchos errores que son, nosotros llegamos a tener, bueno, en ANASESCO en otra experiencia decía aprehensiones por errores de tipeo, de documentación, y eso es ir en contra totalmente de la eficiencia. En ese sentido nosotros yo creo que va a ser muy bueno. Ahora, ¿cuál es el terreno como complejo? Es el tema, tú lo mencionabas, de la discrecionalidad. Porque entonces cuando entran muchos factores discrecionales a operar de manera distinta en las aduanas es donde las cosas se hacen muy complicadas, empieza la hilatura fina y entonces ahí pasa lo contrario, que es que perdemos eficiencia, cuando lo que el sistema en su conjunto, con todos los actores de la cadena, debe estar buscando es en la eficiencia. Bueno, uno de los puntos con los que las agencias de las aduanas tenemos muchos requerimientos y muchas sanciones es por el famoso numeral 2.6, hacer incurrir al mandante en un error. ¿Qué pasa en los casos cuando es el importador el que hace al agente de aduana, lo hace incurrir en un error? Un caso muy sencillo, que Felipe maneja muy bien, digamos un producto que viene con una lámina que viene recubierta de zinc o puede venir recubierta de aluminio. Son dos productos diferentes con dos subpartidas totalmente diferentes. ¿Cómo hace un agente de aduana para determinar cuál es dicho producto cuando viene soportado? Nosotros no tenemos un laboratorio técnico para poder verificar las condiciones físico-químicas del producto y poder determinar si es esta subpartida o la otra, salvo el soporte documental. Y cuando se dan estos casos, pues realmente es el importador el que está haciendo al agente de aduana, ¿verdad?, en que incurre en dicho error. Más allá, se toma una muestra y el proceso, ¿verdad?, puede demorar hasta 2-3 años en que salga un concepto y eso generando unos intereses bastante altos durante ese proceso. Este régimen sancionatorio tiene un eximente, ¿verdad?, dentro de la relación mandante-mandatario. Este concepto piensa que es suficiente, piensa que nos brinda al declarante como tal, le va a brindar una seguridad jurídica en cuanto a que la sanción va a ser aplicada a quien genera, ¿verdad?, el dicho error o dicha infracción y no simplemente porque actuó como declarante o lo hace una vinculación al proceso. Bueno, digamos que si nosotros le damos una mirada a ese artículo, y no de ahora, sino en el contexto histórico que merece que se le dé, encontramos que se basa en algo que es el acervo probatorio. Es decir, en derecho existe algo donde simplemente es dame los hechos y yo te daré el derecho. Este artículo, como todos los demás, se debe articular con lo que es precisamente el derecho de defensa, el debido proceso que tenemos todos los que estamos aquí. ¿Eso qué significa? Que si en el marco de una investigación, de un proceso sancionatorio, el agente o cualquier actor de comercio exterior logra demostrar y acreditar algo que se llama la debida diligencia, el due diligence, en voces de la Corte Constitucional se genera algo que se llama un eximente de responsabilidad. Un eximente de responsabilidad porque estoy demostrando de que yo como actor, como intermediario, como coadyuvante de la función aduanera, fui lo suficientemente diligente. Y si a mí el cliente me está diciendo que esa es la subpartida arancelaria y yo efectivamente tengo la forma documental y fáctica de poder llegar a un convencimiento de que es así como me lo está diciendo el cliente y mañana más tarde hay una imprecisión, una inexactitud, ese obrar con la diligencia suficiente, si se involucra como una prueba dentro del proceso respectivo, debe dar lugar a que la agencia de aduanas o cualquier actor obtenga como resultado un fallo eximente de responsabilidad.
Lo que pasa es que nos hemos quedado solamente en ver el árbol y no en ver el bosque, ¿sí? Y cuando damos una mirada, digamos, parcial, efectivamente caemos en una conclusión igualmente parcial. Pero esto lo debemos articular no solamente en lo que ocurriría en un proceso frente a la misma administración, es que la administración es la parte inicial del proceso. Pero recuerden que existe el principio garantista de la doble instancia, y en la doble instancia entonces esto pasa a un juez que va a evaluar la situación desde el punto de vista macro, y desde ese punto de vista macro vamos a ver si efectivamente hay o no un eximente de responsabilidad. Entonces, el gran reto que se tiene aquí en ese artículo es en que los diferentes actores y particularmente las agencias de aduana tengan dentro de sus procesos documentados una práctica absolutamente robusta que le permita mañana más tarde decir, aquí está el due diligence que me da como consecuencia o como resultado un eximente de responsabilidad. Porque una cosa es el actuar desprevenido, como si efectivamente yo estuviese creyendo de manera subjetiva de que todo está bien, y otra cosa es el actuar con una visión absolutamente objetiva y responsable de lo que se está haciendo para poder llegar a un resultado. Si eso lo estoy haciendo de esa manera, tengan la seguridad de que un proceso al amparo de lo que es una evaluación jurídica se da un eximente de responsabilidad. Esa sería mi apreciación. Muy rápidamente Darío, tres reflexiones. En el decreto 390 se había incorporado en su momento que el mandato aduanero fuera oponible ante la DIAN, es decir, las obligaciones, deberes y derechos que se tenían entre el mandante y el mandatario a través de ese mandato, yo lo podía oponer en algún proceso de investigación frente a la DIAN, y eso era completamente transparente entre las partes. ¿Qué está pasando hoy día? Que, por ejemplo, en un tema de clasificación arancelaria, el importador muchas veces dice, necesito esta clasificación arancelaria para antier, porque esos son los procesos logísticos. Y la DIAN sí se puede tomar más o menos 2 o 3 meses para hacer una clasificación arancelaria, pero nosotros como actores de la logística tenemos que responder muy rápidamente a este tipo de requerimientos y de solicitudes que nos hacen con todo fundamento nuestros clientes. Y adicionemos otro factor importante, que las agencias de aduana hoy día no son obligatorias, pero sí tienen la obligación de prestar un servicio. Si se niegan a prestar un servicio, están incursas en algún tema sancionatorio. Entonces, las agencias de aduana particularmente están en el peor de los escenarios. Y tuve oportunidad de invitar a un par de asesoras de la UTL, de la representante Saray Roballo, que está liderando estos temas junto con la DIAN, para revisar el proyecto de régimen sancionatorio, y les mostrábamos un poco una operación de un depósito, de un agente de carga, de un agente de aduana, y digamos las caras que nos hacían frente a la posibilidad de cometer un error de tipeo, como tú dices, en el sistema informático, genera un boquete en materia sancionatoria gigantesco, y no se están dejando de pagar tributos, se está declarando bien la mercancía, etcétera, etcétera, pero realmente aquí los temas de formalismos y de errores formales se convierten en el día a día de los temores que tienen que soportar particularmente las agencias de aduana. Deberíamos optar por algo mucho más simple, es decir, oiga, ¿cuáles fueron los compromisos que usted pactó, señor mandatario? ¿Cuáles eran sus obligaciones? Y eso realmente hacerlo visible ante la aduana, y no tener, como hoy día está pasando, una sanción del 200% para el importador, más una sanción del 20% para la agente de aduana por hacer incurrir en error a su mandante, pese a que en muchas ocasiones el mismo importador reconoce que la agencia de aduanas no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad en esa mala clasificación, en ese mal procedimiento. Entonces, para las agencias de aduanas sigue siendo muy grave este concepto de hacer incurrir a su mandante en ese sentido, Darío. El hecho de la vinculación inmediata al proceso es automática. El funcionario tiene que vincular al declarante de manera automática en el proceso. Pues aquí hasta, no sé, yo a veces, sin ser abogado, pensaría que hasta está omitiendo la buena fe, porque
enseguida te vinculo, tú haces parte, o sea, esa es la parte que habría que entrar a revisar. Pues yo creo que, bueno, para mí es claro que cuando una agencia de aduanas, más bien, cuando un importador o exportador tiene errores, pues debería de ser el único que cargue con esos errores, principalmente cuando hay errores de información equivocada, no digamos falsa, pero que en su propio proceso interno no hay la suficiente calidad puede inducir al error a la agencia de aduanas. Y eso pues yo lo tengo claro, y en casos que he tenido en mi historia, siempre he procurado que las agencias de aduanas con las que he trabajado no tengan que pagar pues por un error que no es de ellos, y cuidarlos, allanarnos rápido, hacer todo rápido para que no haya una sanción pues que pague la agencia de aduanas. Pero sí es un proceso que hay mucha corresponsabilidad. Yo creo que en eso sí hay algo que hay que tener muy claro. Los importadores y exportadores no somos especialistas en general. Pues podemos saber qué vendemos y qué compramos y para qué lo vamos a usar, pero no somos especialistas en comercio exterior. Y de ahí el rol en buena medida de los operadores logísticos que contratamos, particularmente las agencias de aduanas, particularmente en los temas de clasificación arancelaria. Entonces, excluyendo los casos, obviamente, donde hay un dolo de parte del importador o exportador por tratar de obtener un beneficio indebido, sí dependemos y sí es importante, creo yo, ese amarre, esa corresponsabilidad con los actores de la cadena en general, en este caso las agencias de aduanas, porque de otra manera, imagínate el tamaño de errores que se pueden hacer cuando, ¿cierto? Y tú lo decías muy bien, ahí es donde entran los sistemas internos de debida diligencia para poder filtrar todos esos errores, que créanme, si todos nos pusiéramos a querer hacer las importaciones y las declaraciones por nosotros solos, esto sería el caos. Bueno, y ya para terminar, que nos quedan solo 5 minutos, hablamos de la norma en blanco, la cual se ha promovido mucho como una alternativa en el momento que entre en vigencia el nuevo estatuto aduanero y los sistemas informáticos. ¿Es viable que este tipo de normas garanticen y brinden seguridad al sector privado frente a los vacíos normativos y la comisión de las infracciones de índole formal? Miguel. Siempre y cuando, digamos, nosotros en materia de norma en blanco hemos hecho varios comparativos a nivel mundial, unas jornadas que hicimos con varias universidades y expertos, y veíamos que en la medida en que en un régimen sancionatorio se incluye la expresión y las demás que no están contempladas en obviamente se abre un boquete de inseguridad y de incertidumbre jurídica gigante. Si le sumamos a eso la falta de unidad de criterio a nivel nacional, estamos en un escenario bastante complejo. La norma debería estar hoy tipificada, la sanción, la infracción con su sanción, completamente tipificada para que este tipo de interpretaciones erróneas por parte de los funcionarios no se dé en detrimento del sector de comercio exterior. Sabemos que viene un sistema informático, un nuevo estatuto aduanero, pero qué bueno que dejemos para ese momento la discusión de ese nuevo régimen sancionatorio y que no apliquemos tipo en blanco en este minuto, porque realmente no lo sentimos, estamos muy inquietos con la incorporación del tipo en blanco, más allá digamos, de la filosofía y el buen sentir que tiene la DIAN de tener el espacio abierto para una nueva normatividad, pero sin embargo para nosotros no es nada garantista este tipo de inclusiones de la norma en blanco, Darío. Bueno, esa pregunta también, como para el auditorio, los no abogados, cuando se habla de una norma tipo en blanco, se debe partir de un principio, y es que aquello que no esté señalado en la norma como una infracción que dé lugar a la imposición de una sanción, no puede el administrador de justicia imponer esa sanción porque simplemente no existe. Hay un aforismo latino que dice nulla pena sine leyem, no existe pena si no está en la ley, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional inclusive
ha hecho unos pronunciamientos alrededor de las normas tipo en blanco sobre las cuales está descansando la nueva estructura del régimen sancionatorio aduanero, en donde se dice que si está planteado por parte del legislador unos elementos mínimos, entonces en este caso el desarrollador de la ley, que viene a ser el Ejecutivo, al amparo de la ley marco, entonces sí puede establecer alguna serie de elementos para que se aplique esa sanción. Eso, de una manera como muy rápida, es lo que hoy en día da el fundamento para que se hable de las normas de tipo en blanco del nuevo régimen sancionatorio. A mí realmente lo que me inquieta de esa metodología es su sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo, porque los que están creando hoy, el equipo que está creando hoy ese nuevo esquema, esa nueva estructura en la administración, parte de una visión absolutamente clara de cómo lo están estructurando y cómo debe aplicarse. Pero hay que recordar que es que las instituciones quedan y los hombres pasan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir a la vuelta de unos años cuando ya los funcionarios de muy buen nivel que hoy en día están estructurando esta nueva forma de abordar el régimen sancionatorio no estén en la administración? Y se empiecen a generar una serie de interpretaciones o de visiones o de conceptualizaciones que no van tan alineadas con lo que hoy en día se trató de hacer con este régimen. Eso es lo que a mí realmente me genera algo como de preocupación, porque es muy dado del factor humano, del ser, de lo que es el pensar de cada uno de los seres humanos. Entonces hay que ver cómo se comporta, y a esto le sumo, ya para finalizar, ese binomio de cómo va a funcionar de un régimen sancionatorio emitido al amparo de un decreto con fuerza de ley, más un régimen sustancial, que es el que va a estar diciendo cómo en el día a día se lleva a cabo la operación, a la hora de que este nuevo sistema que se va a implementar a partir del sistema informático que se está hoy en día proyectando que se va a tener, no esté alineado. Miren, pero con la debida alineación, ahí se generaría un cortocircuito que va a poder colocar en aprietos la implementación del comercio exterior. Esa sería, digamos, mis dos grandes preocupaciones. Yo creo que desde el punto de vista conceptual, pues uno entiende por qué la introducción de ese cambio, sobre todo porque, por ejemplo, en materiales, el avance que hay tecnológico en materiales, en cosas que están empezando a ser muy híbridas, ya no están claros si van en una descripción arancelaria, en otra, si pagan o no pagan arancel, y cada vez hay, creo que en el mundo, me imagino que en todas las industrias, cada vez hay más desarrollos intermedios de lo que antes teníamos, de todo. Entonces, uno entiende por qué preparar el régimen para esa ambigüedad que cada vez, creo yo, va a ser más grande. Pero a mí también me preocupa, o sea, porque es que cuando abres eso, yo no sé si estamos preparados para manejar eso de manera eficiente, digamos. O sea, el concepto puede ser muy bueno, pero yo me imagino también un espacio de discrecionalidad con diferentes criterios por aquí y por allá que yo no creo que sea fácil manejar, pues. Yo quedo más preocupado, entonces, porque venimos de un cambio de un régimen que venía con una vigencia escalonada, que fue basado en un sistema informático aduanero que nunca tuvimos. Ahora vamos separando el régimen sancionatorio del nuevo régimen aduanero y estamos a puertas de recibir un nuevo régimen de aduanas basado en un sistema informático aduanero que no tenemos el status quo del Estado. Pero, y los comentarios que veo del nuevo régimen sancionatorio es que aparece como si fuera una transcripción del anterior en un nuevo decreto con unas modificaciones realmente muy básicas. No sé si es la interpretación correcta que le estoy viendo frente a la realidad que tenemos nosotros como actores del comercio exterior. Sí, un escenario muy, muy complejo porque, digamos, subsisten estos tres elementos, estatuto, sistema y régimen sancionatorio, en donde lo que uno pensaría y el deber ser es que todos confluyan hacia una misma dirección, que es la dirección de la facilitación del comercio y la certidumbre jurídica. Pero vemos que digamos, al no tener información y claridad de cómo va ese proceso de modernización, de cómo va
el sistema informático, cómo va ese nuevo estatuto aduanero, pues solamente los demás elementos, que en este caso es el régimen sancionatorio, lo más complejo para nosotros como operadores logísticos, pues solamente es un escenario, un escenario bastante complejo, más el análisis jurídico que hace Erwin a nivel de jerarquización de la normatividad, como quedaría en este momento el tema sancionatorio y el tema aduanero. Entonces, bastante inquietud en ese sentido, Darío. Doctor Erwin, si quiere algún comentario de cierre frente. Pues a ver, también quiero como plantear este posible y probable escenario. ¿Por qué llegamos a este nuevo régimen sancionatorio? ¿Por qué llegamos? Llegamos aquí porque se demanda la posibilidad de que el Ejecutivo pueda desarrollar la ley marco de aduanas y desarrollar e establecer un régimen sancionatorio aduanero. La Corte dijo, eso no lo puede hacer el Ejecutivo y simplemente entonces lo debe hacer el Legislativo. Eso fue lo que ocurrió en palabras como muy generales. ¿Qué se esperaba? Que el Legislativo, es decir, el Congreso, emitiera una ley que simplemente incorporara el régimen sancionatorio aduanero, de decomiso y de procedimiento. No obstante, lo que ocurrió fue que el Congreso le dio facultades extraordinarias al Ejecutivo, para que el Ejecutivo, a través de algo que se llama un decreto con fuerza de ley, emita el régimen sancionatorio. Entonces viene la pregunta frente a esa situación. ¿Será que la Corte lo que quiso decir es que el que debía emitir la ley es el Congreso? ¿O será que la Corte lo que quiso decir es usted, Congreso, puede hacerlo directamente o puede darle una facultad extraordinaria al presidente para que lo haga, porque yo no le estoy dando a usted el mandato o la instrucción que lo haga directamente? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir probablemente que una vez ya el proyecto de decreto se convierte en decreto con fuerza de ley, se va a demandar. Y al momento en que se demande, la Corte va a tener que entrar a estudiar si efectivamente se ajustó a lo que quiso decir en su sentencia. Y ahí pueden darse dos posibles y probables escenarios también. El primero, que la Corte diga, estoy de acuerdo con lo que ocurrió y queda blindado jurídicamente. Pero el segundo es que la Corte diga, no estoy de acuerdo, porque eso lo tenía que haber hecho era el Congreso a través de una ley. Si ese escenario se llegase a presentar, haciendo futurología aquí, entonces vamos a tener rápidamente otro escenario como este, porque estaríamos ante una incertidumbre muy, muy delicada en la medida que no tendríamos un régimen sancionatorio. Eso no lo puede saber nadie en este momento, simplemente es tratando de colocar en el contexto del futuro lo que pudiera llegar a ocurrir en un escenario de probabilidades. Entonces hay que estar como atentos a lo que puede ocurrir. Alguien diría, tenemos un precedente del régimen sancionatorio cambiario que ocurrió lo mismo y la Corte le dio el aval. Sí, pero lo que pasa es que las corrientes de pensamiento y la forma de percibir el mundo cambia en razón al momento histórico en el que se esté. Y hoy en día es un momento totalmente diferente al que se tenía cuando la Corte estudió lo que ocurrió con el régimen sancionatorio cambiario. Entonces simplemente dejarlo en el entorno, porque eso no lo vamos a saber sino a la vuelta de unos años, cuando llegue a ocurrir o lleguemos a tener la decisión de la Corte frente a esta demanda que se va a dar del proyecto de decreto. Pues digamos que para cerrar un par de pensamientos, y no es para salirnos deprimidos de acá, pero yo creo que hacia el futuro, la risa de María Claudia. El futuro es complejo, o sea, uno cuando voltea a ver lo que está pasando en el mundo, en las relaciones políticas, las geopolíticas, la globalización está echando un paso para atrás. Y detrás de ese fenómeno hay un proceso cada vez seguramente más complicado para el comercio internacional. O sea que, si a eso le sumas los cambios internos que países como el nuestro está teniendo ahorita, pues no, yo no veo por dónde eso tenga una pista muy segura como de facilitación simple del comercio. La idea que creo que todos tenemos de que simplificar los procesos para la facilitación del comercio, pues es una muy buena idea, pero yo no veo un escenario
futuro en el mundo y en la región como sencillo alrededor de eso. Esa es la primera. La segunda es, sin embargo, cuando uno revisa las aduanas más eficientes, donde tienen más intercambio, esa velocidad y esa eficiencia en el comercio no es porque haya menos leyes o porque haya menos requisitos o porque haya menos de algo realmente. O sea, es porque hay más eficiencia. Y la eficiencia está de la mano de los sistemas, de los procesos, de la robustez de la debida diligencia de todos los actores de la cadena. Yo siempre pongo el ejemplo, pues cuando estaba en mi país, en México, nosotros importábamos lácteos, o sea, lácteos que yo creo que es de lo más difícil de importar, que tenía todas las regulaciones que ustedes quieran en temas sanitarios, los traíamos de Estados Unidos a México y las importaciones las hacíamos en 2 horas. ¿Sí? O sea, ¿pero por qué? Pues no porque la empresa de nosotros fuera muy buena, es que todo el sistema estaba muy estandarizado, había muchos requisitos, pero todo estaba sincronizado y todos los miembros de la cadena estábamos obligados a un montón de cosas que al inicio se hacía difícil, pero luego eso, pues yo les digo, ¿cuánto nos tardamos en hacer una importación de lácteos acá? Y créanme que las reglas no varían mucho en términos de controles sanitarios. Entonces, ese es, digamos, el escenario no es fácil, eso no va a mejorar por temas geopolíticos y de política interna, pero hay caminos y el camino es el enlace de todos los actores de la cadena de comercio internacional, el enfoque en asegurar mis propios procesos para que no tenga que sufrir el que sigue y ganemos eficiencia. Muchas gracias a todos. Por efectos de tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir y continuar con la agenda. De antemano, muchas gracias a nuestros participantes al panel por haber acompañado. Y bueno, nos quedan muchas inquietudes frente a este régimen sancionatorio y frente a las nuevas regulaciones aduaneras que tenemos a puertas. Muchas gracias. Seamos francos. ¿Quién no se ha imaginado el futuro? ¿Cómo será el mundo en el 2052? Quizás la realidad supere a la ficción. Quizás el comercio se mueva de formas tan rápidas como la velocidad de la información. El dinero será intangible. La inteligencia artificial dirigirá a las empresas.
casi toda la energía que consumiremos será renovable. Marte será la nueva Tierra. Nuestra mente tendrá el control de lo físico. Y una causa será la de todos. El mundo será una misma oficina y un solo mercado. Seamos francos. No sabemos cómo será el mundo en el 2052, pero en Sofía tenemos 30 años más de zona franca para hacerlo como queremos. Sofía, Zona Franca Internacional del Atlántico, hasta el 2052 y contando.